Bendiciones y buenas tardes. Bienvenidos a la materia de Profecía 2. Es un gusto para mí el poder continuar nuestro estudio. Recuérdense que las semanas anteriores hemos estado viendo las posiciones del traslado parcial, del traslado antes, durante y después de la tribulación. Este día quiero que compartamos un poco las generalidades acerca de la tribulación, qué es la tribulación, para quién fue diseñada, y para ello vamos a compartir las generalidades de la tribulación o cómo es conocido en la Biblia, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Este término, tribulación, también es conocido, por ejemplo, en el Antiguo Testamento como el día de congoja. Textualmente no se encuentra en Sofonías 1:15, pero el término congoja significa una pena intensa e incontenida de exteriorizar con llanto y quejas. Dice de esta manera: día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento. Es decir, que no va a ser un día agradable, un día en el cual se pueda festejar, un día en el cual pueda generar una sonrisa, sino que va a ser un día de tiniebla y oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. También en Isaías, en Deuteronomio encontramos el día de calamidad de Israel y dice de esta manera: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura, es decir, que va a tener un cumplimiento. La semana también se conoce como la 70 de Daniel, y luego dice en Daniel 9:27, y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana haré cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Una profecía de suma importancia dada en el Antiguo Testamento y se conoce como la semana 70 de Daniel, que es el cumplimiento de esa profecía dada a Daniel. Daniel 9:24 al 27 dice que durará 7, lo que indica, según el versículo 27, que el anticristo será la persona o el personaje, digámoslo, el negociador. Hará un pacto que luego lo romperá a mediados de los 7 años, es decir, a los 3 años y medio, cuando es justamente en el momento que profana el templo reconstruido en Jerusalén. Y con relación a esto, la Biblia es clara con relación a los juicios planeados durante este tiempo. ¿Por qué razón? Allí empezará pues el lloro y el crujir de dientes, porque se derramarán sellos, se derramarán copas, se sonarán las trompetas. Son juicios de forma consecutiva que van a venir sobre la tierra. Algunos acontecimientos también descritos en la Biblia son, por ejemplo, los 4 jinetes del Apocalipsis, que estos incluyen una guerra mundial que barre con el 25% de la población mundial. Los 2 testigos, que ellos tienen el poder, tienen características particulares, como por ejemplo, detener la lluvia y hacer que baje fuego del cielo. Esto que se relaciona a 2 profetas del Antiguo Testamento, y por esa razón hay un punto de vista que sostiene que estos 2 testigos son Moisés y Elías. Luego tenemos los 144,000, estos son siervos de Dios que predican el Evangelio. Luego tenemos también una cosecha de almas que nadie puede contar, es decir, que durante esa tribulación habrán personas que se salvarán. Martirio sin precedentes. Nunca ha existido ni habrá el martirio que sufrirán las personas que se queden durante este periodo que se llama día de congoja, día de aflicción, día de tribulación. Otra guerra mundial durante estos 7 años y medio que mata a la tercera parte del remanente de la población mundial. Y si en estos tiempos hay asesinatos, incremento de asesinatos y crímenes incontrolables, durante este tiempo va a ocurrir también eso.
¿Cuál es el propósito en todo esto de la tribulación? Si la tribulación será acaso purificar a la iglesia, o cuál será el resultado que Dios espera tener de la tribulación sobre la tierra. Primero es ponerle fin a la transgresión y para terminar con el pecado. Expiar la iniquidad. La primera venida y la muerte de Cristo culminarán en su segunda venida. Pero también el propósito de la tribulación es traer justicia eterna. ¿Para qué? Para que pueda establecerse el reino de Cristo. Luego, otro de los propósitos de la tribulación sobre la tierra es sellar la visión y la profecía y cumplir toda la profecía. Dice la Escritura, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Un propósito de la tribulación es sellar la visión y la profecía y que se cumpla toda profecía. Luego, otro propósito es ungir el lugar santísimo, la segunda venida del Mesías, forzando a miles de millones de personas a poder elegir entre Cristo y el anticristo. Desde luego que esta es una decisión que tiene consecuencias eternas. ¿Por qué razón? Porque si yo me decido por Cristo, de aquí en adelante voy a tener consecuencias eternas. No solamente donde voy a pasar la eternidad mía, sino toda una serie de bendiciones que va a ir desencadenando o maldiciones que va a ir desencadenando las decisiones que yo tome aquí en la tierra. Y la tribulación debe ocurrir inmediatamente antes de la manifestación de la gloria de Cristo. Es decir, de que antes de que se presente con su iglesia de una forma corporal y visible, la tribulación tiene que ocurrir antes de eso. Y la cita de Joel 2:28 nos está mostrando dos aspectos de la naturaleza de Dios que obran paralelamente en la tribulación. Por ejemplo, la gran cosecha de almas. Esto es nada más ni nada menos que una revelación de la bondad de Dios. Pero también esto demuestra que se trata de castigar a los pecadores que han endurecido su corazón. Y aquí vemos como que pudiera parecer como que Dios no tuviera misericordia, pero vamos a ver las consecuencias de dejar caer o dejar ver la severidad de Dios. Los intérpretes de la escuela premilenaria, ellos están divididos o tienen dos puntos de vista diferentes. Por ejemplo, sostienen unos que son partidarios del traslado parcial, los cuales presentan en el tema de los sujetos del traslado. Y otros que son partidarios del traslado antes de la tribulación o del traslado durante la tribulación o después de la tribulación. Pero, ¿qué tiene que ver la iglesia en la tribulación? Si nosotros creemos, sostenemos que la iglesia no pasará la tribulación, ¿cuál es la relación de la iglesia durante ese periodo? La relación con este periodo se ve en la posición y la actividad de los 24 ancianos. Entonces aquí Juan indica que el Apocalipsis se divide en las cosas que has visto, que esto abarca la visión de Cristo en el capítulo 1, las cosas que son, que incluyen las cartas a las 7 iglesias, capítulo 2 y 3, reseñan la edad presente de la iglesia, pero las que han de ser después de estas constituye toda aquella revelación que se encuentra en el capítulo 4, capítulo 4 al 22 de Apocalipsis. Apocalipsis 4:1 está Juan, y tan pronto como es arrebatado al cielo, ve un trono y a uno que ocupa ese trono y a 24 ancianos que están asociados con aquel que está sentado en ese trono. ¿Cuál es el ministerio de los ancianos? Los ancianos son representantes de todo el sacerdocio celestial que están asociados, que están ligados con Cristo, que es el gran sumo sacerdote, el representante en el desenvolvimiento de la consumación de la era. ¿Quiénes son estos ancianos? Bueno, los intérpretes lo han dividido en 3 clases.
Ellos sostienen que son seres angélicos que toman la dirección en la alabanza y en el culto a Dios, pero también son los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y aquí vemos cómo une a Israel con la iglesia como si fuera una sola entidad, como si fuera una sola compañía. Y también los santos de esta era. Esto sostiene que representa a los santos de esta era, la iglesia, según las siguientes consideraciones. Por ejemplo, pues porque el número 24 representa todo el sacerdocio. Con relación a su posición, ¿por qué razón? Porque dice que están sentados en el trono y a la iglesia se le ha prometido esta misma posición. Luego, su vestidura sugiere que ellos representan a la iglesia. Sus coronas no tienen de monarcas, no tienen diademas, estéfanos, como se conoce en original, sino de vencedores. Tienen diademas de vencedores. Su adoración es dada debido a los actos de creación y su íntimo conocimiento del programa de Dios, es decir, la revelación de las cosas que han de suceder, su íntimo conocimiento del programa o del plan escatológico de Dios. Y luego, su asociación con Cristo en un ministerio de una forma sacerdotal. ¿Cuál es la relación del Espíritu Santo en la tribulación? ¿Cuál va a ser su papel fundamental? Aquí podemos nosotros decir que es necesario considerar cuál es la relación que mantiene el Espíritu Santo en el periodo de la tribulación y lo que va a realizar durante ese tiempo. Vemos la identidad del que impide, haciendo referencia al Espíritu Santo, es decir, que si hay algo que no acontece en la tierra es por precisamente la presencia del Espíritu Santo, y para ello hay diversas opiniones para identificarlo. Entre ellos está también el emperador romano, el gobierno y la ley humano, Satanás y la misma iglesia. El que impide, desde luego que es el Espíritu Santo por las siguientes razones. Tiene que ser una personalidad y no un ser espiritual. Tiene que ser miembro de la deidad más poderoso que el hombre de pecado. La obra del Espíritu Santo ha incluido impedir el mal. No debe interpretarse que el que impide al ser quitado ya no es omnipresente. El Espíritu Santo, él obra en el hombre y a través del hombre. Hay poca evidencia de la presencia residente del Espíritu Santo en los creyentes durante la tribulación. Si el Espíritu Santo hace una morada en los creyentes durante la tribulación, se deduce entonces que serán sellados por el Espíritu y el sello va a ser señal de la propia presencia en ellos. La salvación en la tribulación. ¿Habrá salvación? Pues tenemos muchos interrogantes que surgen si durante el periodo de la tribulación 144,000 israelitas y una multitud innumerable de gentiles serán salvos. ¿Cómo va a ser posible esto? Si la iglesia ha sido arrebatada y el Espíritu Santo ya fue quitado de sobre la tierra, ¿cómo va a suceder esto? Bueno, la naturaleza de la salvación en la tribulación. En el Antiguo Testamento, la salvación ofrecida era de forma individual y también era ofrecida de forma nacional. Lo individual era aceptada por fe basada en los sacrificios de sangre, los cuales eran sombra de los verdaderos sacrificios que habían de venir. Las Escrituras dan testimonio que Israel como nación será salvo y librado de sus enemigos cuando él regrese a la tierra. ¿Qué promesas nosotros encontramos en la Escritura para saber esto? Los primeros 8 versículos de Apocalipsis 7 están dedicados a los 144,000 siervos sellados, es decir, tienen el sello del Dios vivo. Implica su salvación por cuanto el sello es la designación de la propiedad. La promesa a los gentiles, ¿a qué se refiere?
que ellos han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto certifica la salvación de ellos. Y existe una promesa también de salvación nacional. ¿Cuáles son las bases de salvación en la tribulación? Bueno, será según el principio de la fe, pero también dice que serán salvos por la sangre del Cordero. Y esto desde luego va a ser obra del Espíritu Santo. ¿Cuál va a ser el resultado de esa salvación durante la tribulación? Limpieza personal, habrá una salvación nacional tal como se ha prometido y desde luego que esto va a tener como consecuencia bendiciones milenarias. ¿Habrán salvos durante la tribulación? Habrán salvos. ¿Cuál va a ser el sacrificio? ¿Cuál va a ser el precio a pagar durante este tiempo? Ofrendar con su propia vida. Va a tener que ofrendar su propia vida para poder obtener salvación durante este tiempo, el cual la Biblia lo llama como día de angustia, día de tribulación, día de congoja, el día malo o el día 70 de la semana 70 de Daniel. Espero yo en el Señor que ni usted ni yo podamos quedarnos durante ese tiempo para comprobar lo que esta teoría dice. Espero también que Dios pueda llevarnos, si estamos con vivos, podamos ser transformados y ser arrebatados juntamente con los demás salvos en las nubes. De lo contrario, sería un tiempo muy difícil que nosotros pudiéramos pasar la tribulación. Personalmente no me gustaría, sin embargo, si nosotros con solo el hecho de tener la certeza de que Dios está con nosotros, es más que suficiente y nos tiene que dar consuelo para saber que donde nosotros estemos, de ahí Dios nos sacará, de ahí Dios nos dará la victoria también. Gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana para continuar nuestro estudio en el tema de la tribulación y estas generalidades. Dios les bendiga.